El día de hoy quiero hablarte de este tema que me encanta y ¿sabes por qué lo traigo? Porque esta semana, a ver, yo quiero preguntar, ¿cuántos tecedistas hay el día de hoy? Alguno dijo, ¿qué es eso? ¿Cuántos que llevan el devocional Tiempo con Dios es vida viva? A ver, un grito fuerte, eso. A ver, ¿a cuánto les gusta apuntar la prédica en su TCD? ¿Habrá alguien? Bien, bien, felicidades, un aplauso a estos, ¿sabes? Esta semana, en el Tiempo con Dios, los que llevamos Tiempo con Dios, que es un devocional, no quiero tomarme tiempo para después, si te interesa, puedes acercarte a librería, pero el Tiempo con Dios es una herramienta que llevamos desde hace tiempo, ¿verdad? ¿Y qué es la Biblia? Si queremos ser una iglesia bíblica y queremos ser una congregación bíblica, pues hay que acercarnos a la Biblia. Los domingos, no solo los domingos, ¿cuándo? Todos los días. Bueno, esta semana en el libro que estamos leyendo, el primer libro de Reyes, en el primer libro de Reyes está un tema, ¿verdad? Que hemos venido aprendiendo, hemos estado leyendo, y es la construcción ¿de quién? Del templo. ¿Qué templo? Bueno, si tú no lo sabes, los tecedistas te van a responder, ¿qué templo, tecedistas? El templo de Salomón. ¿El qué? El templo de Salomón. Bien, pues la enseñanza que hoy quiero hablarte se llama, di conmigo fuerte, con propósito. Cuando tú le das propósito a algo, cambia cierto todo, ¿o no? ¿Cuántos saben que en Cristo Jesús tenemos propósito? ¿Cuántos reconocemos que nuestra vida es un antes y un después de Cristo Jesús? ¿Sabes por qué? Porque Él nos dio propósito. Y a lo mejor al día de hoy tú vas a recordar cuál es tu propósito. Bueno, no a lo mejor, estoy seguro que mediante esta enseñanza, mediante la palabra de Dios, tú vas a poder percibir que el propósito que Dios tiene para tu vida es mucho más grande de lo que tú y yo a veces pensamos. ¿Estás listo entonces? Te voy a invitar que me acompañes cerrando un momento tus ojos y vamos a pedirle al Señor que nuevamente el día de hoy abra nuestros ojos de nuestro entendimiento, alumbre todo nuestro ser, nuestra mente y corazón sean totalmente con una disposición a recibir su palabra. Gracias te damos, Dios, por la oportunidad que nos das de estar juntos como una comunidad de fe, como alguien que busca y anhela y quiere conocer cuál es su plan y cuál es su propósito. Señor, sabemos que en ti hay propósito, sabemos que nada, Señor, de lo que nos ocurre y de lo que nos acontece a diario es por casualidad. Porque desde el día 1, Señor, que comenzaste a hacer una obra en nosotros, Señor, esa obra es progresiva, va avanzando. Puede estacionarse, sí, puede estancarse, sí, podemos nosotros desviarnos, sí. Pero la gran y la mejor noticia es que si nos disponemos a que tú sigas haciendo tu obra, Señor, la gran verdad es que podremos ver tu gloria al final de cada una de las situaciones que nos acontecen. Por eso, Señor, hoy te pedimos que nuevamente, por medio de tu Espíritu, Señor, soples vida a través de tu palabra, hables a nuestro corazón y sigamos, Señor, tomando pasos prácticos en obediencia a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como bien te dije, esta semana estamos en las meditaciones del primer libro de Reyes, que desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9, pues es la temática de cómo se construye esta gran obra. Ahora, la imagen, te voy a decir ahí, no le hace justicia, porque en mi software, ¿verdad? Esto yo lo tomé de mi software bíblico, que la intención de mi software es interiorizar en los principios, no en la periferia, por así decirlo, no en la que, digamos, en la estética, ¿verdad? Simple y sencillamente lo traduce, digamos, de forma interna. No es, quiero decirte que esa imagen, como te dije, le hace justicia. Ahorita te traigo una imagen que creo que sí le hace justicia. Pero mira, cuando pensamos que el templo, cuando vemos, por ejemplo, el relato ahorita en esta semana de lo que habla el tiempo con Dios, pensamos que nada tiene que ver con nosotros, nos equivocamos. De hecho, si tú piensas que a veces que el Antiguo Testamento es aburrido, no tiene nada que ver contigo,
déjame decirte, te equivocas. Y si algo adolece, te digo, la iglesia el día de hoy es eso, no conoce el Antiguo Testamento. Porque piensa o interpreta que ya no tiene nada que ver con él. Y si yo te dijera que si tú no tienes referencia del Antiguo Testamento en tu vida cristiana, ¿te digo algo? No estoy diciendo que no vas a entender el Evangelio, claro que lo vas a entender, pero no te vas a maravillar, no te vas a deslumbrar, como digo, no se te va a caer la baba. Cuando te das cuenta que todo lo que está en el Antiguo Testamento es solamente una sombra que proyecta, wow, los principios que están por venir. Que sabemos, hasta como por cultura general, que el templo de Salomón, ¿cómo era? Hermoso. ¿Verdad que sí? Majestuoso. Mira, todos esta semana en el primer libro de Reyes nos dice los materiales, la construcción, todo. Y podemos pensar, mira, y ahí el dilema, ¿sabes por qué? Porque sí, el templo de Salomón, que por cierto, y cuando entiendes por qué se derribó, di conmigo, porque perdió su propósito. ¿Por qué qué? Porque perdió su propósito. El templo maravilloso de Salomón, tú lo sabes, ahí ya está, mira. Esto es lo que te decía, aquí están los dibujitos que te decía. Bueno, aquí viene la imagen, mira. Gracias a Dios por las herramientas, ¿cierto o no? Sí. Vivimos en tiempos ya de la iglesia con inteligencia artificial, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Levanta tu mano, ¿sabes de lo que estoy hablando? ¿Ok? Yo le pregunté a la inteligencia artificial, no le pregunté, le dije, realízame una imagen cercana de lo que pudo ser, con toda la información que yo le metí, el templo de Salomón. ¿Quieres ver? ¡Oh! ¿Hermoso? Dije, hermoso. Ahora, yo te pregunto, ¿el propósito del templo de Salomón era ser grato a la vista? ¿El propósito del templo de Salomón era, como dicen, que apantallara como ahorita nos apantalló a todos? ¿Sí o no? No. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál era el propósito del templo? Bueno, pues precisamente quiero llevarte a eso. Porque, ¿qué crees? Partimos de una premisa, a lo mejor ya se te olvidó. Pero en el nuevo pacto, este templo, ¿sabes? Apunta así a la perfección, todos lo sabemos. Es una sombra de Cristo, sí, lo que quieras. Pero ¿qué crees? Pablo nos dijo que el templo, ¿quién crees? ¿Somos quién? Entonces, para empezar primeramente a percibir cuál es el propósito, tenemos que partir de ver cuál fue el propósito del templo. Que ya vimos, aunque era hermoso, no tenía como propósito ser grato a la vista, sino, número uno, el primer propósito, la primer parte por el cual el templo de Salomón fue construido, número uno, es porque fue construido para presentar, ¿qué? Sacrificios. Claro. Mira, aquí te dije, mi software se centra no en lo exterior, se centra en lo interior. Porque precisamente el Yeho, mira aquí te tengo, el Yeho te va dando la explicación de que, vamos a poner contexto. El pueblo de Israel venía de Egipto, ¿verdad? Y Dios les dio los principios que rigen hasta este momento en el templo está. ¿Cuál es? Atrio exterior, lugar santo, lugar santísimo. Principio que no cambió cuando se comenzó a hacer una tienda. ¿Sabías que antes era una tienda y era, Dios le dio la encomienda a Moisés y eso se convirtió en el tabernáculo de Moisés? Después a la postre, ¿verdad? Se convirtió en una tienda, hay digamos nuevas reformas, te estoy dando mucho contexto en pocos minutos, y ese tabernáculo se le llamó el tabernáculo pero Salomón sabe que él teniendo ya un palacio, dice, bueno, yo me siento mal, te lo estoy parafraseando, todo esto es la Biblia, ¿verdad? Yo creo que conoces bien la historia. Yo me siento mal, ¿cómo voy a estar yo aquí en mi palacio y la casa del Señor? El hecho de que fuese transportable ocupó su lugar para camino a Canaán, pero ya que están asentados, Salomón hereda todo lo que David su padre, ¿verdad? Preparó. La escritura nos habla de que todo lo que preparó
para poder llevar a cabo esta construcción. Es decir, no partió de cero, visión generacional. Aunque no es el tema, podemos hablar mucho de esto. Y entonces Salomón construye lo que ya viste, un extraordinario con los mismos principios, ¿verdad? Y entonces aquí ahora sí, el primer principio por el cual el propósito era para que el pueblo de Israel presentara como sacrificios, ¿verdad? Todo lo que venían desde el tabernáculo de Moisés era el mismo principio, el lugar santo, el lugar santísimo, presentar ofrenda. Y se presentar un sacrificio. ¿Cómo era qué es lo que quiero dar a entender en este primer principio? ¿Presentar sacrificios es cualquier sacrificio? Di conmigo, no, para nada. Presentar sacrificio es dar lo mejor, ¿cierto o no? Dar lo mejor. El principio que vemos aquí es que a Dios se le da lo mejor, no se le da sobras. ¿Quieres ver un caso de cuando el pueblo no entendió y le dio ofrendas cojas, mancas, con defecto, chafa, mediocre, la palabra que quieras? Lee Malaquías y ve el juicio de Dios, porque no se trata de presentar cualquier sacrificio, se trataba de presentar el sacrificio que a Dios le agrada. Mira lo que dicen las escrituras. Luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo. Dilo fuerte conmigo, como el lugar para que se realicen. Número uno, el primer propósito que tenía el templo era para presentar sacrificios. Sacrificios a Dios, agradables, santos, sin mancha, puros. ¿Y por qué hago más o menos así como un desaire? Porque yo conozco la historia, yo sé que también tú la conoces. Porque este templo fue derribado y destruido a manos de una nación pagana que Dios mismo la usó para que lo destruyese. ¿Qué estoy diciendo? Desde ahora te lo digo y apenas voy en el punto 1. El pueblo de Israel no entendió el propósito o se le olvidó el propósito original del templo. ¿Cuántos saben que si Dios permite que el templo fuese destruido es porque realmente algo no hubo en el entendimiento del pueblo? ¿Estás conmigo? Número 2, no solo fue construido el templo para presentar sacrificios, sino que el templo también fue construido para hacer una casa ¿de qué? ¿Una casa de qué? De oración. Y me encanta ver este principio, ¿verdad? Porque volvemos a ver, si tú ya empiezas a relacionar y empiezas a ser, como digo, analítico, te vas a dar cuenta que las formas han cambiado, pero ¿cuántos se dan cuenta que los principios no cambian? Hasta el día de hoy, hace rato mi esposa les hizo una invitación. Tenemos un tiempo en esta congregación que se llama ¿cómo? ¿Creciendo en qué? Y mira lo que, mira, sustentado bíblicamente. Desde un principio, el profeta Isaías, por ejemplo, habló que el templo iba a ser una casa de oración. Mira, Isaías 56:7 dice: y los llevaré a mi santo monte, santo de Jerusalén, y los llenaré de alegría. ¿En dónde? Di conmigo, ¿en dónde? En mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas. Ahí está el principio anterior, sacrificio, ¿te acuerdas? Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque, dilo fuerte por favor conmigo, ¿por qué? Porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Segundo propósito del templo fue construido para ser llamado ¿una qué? Casa de oración. Mira, este es el versículo, ¿te acuerdas? Que cuando el Señor Jesús fue a Jerusalén, ya estamos hablando del segundo templo, porque recuerda, el templo de Salomón fue derribado, ¿verdad? El que el Señor, mira, ahí traje una imagen de comparación, porque el segundo templo, el que reconstruye Nehemías, Esdras, Zorobabel, ¿verdad? Estoy yendo muy rápido porque te estoy bombardeando con información bíblica, pero si tú no lo conoces, necesitas conocer la historia. Y el segundo templo se es conocido como el templo de Herodes. Cuando el Señor Jesús ya en su vida, en su ministerio, cuando entra a Jerusalén, ¿te acuerdas? Ve y empieza a darse cuenta que en las afueras del templo había que gente, barabara, llévelo, ovejas, palomas. ¿Estoy siendo claro? Y se indignó.
Claro que sí. Ah, ¿no era porque el Señor tenía un mal día? De hecho, esa es una escritura profética, cumplimiento. ¿Y sabes qué es lo que hace el Señor? Tú lo sabes, ¿verdad? Empieza a volcar las mesas, empieza a sacar fuera a los cambistas y les cita esta escritura, Isaías, que acabamos de ver. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será casa de oración. Ahí está, confirmado. Pero dice el Señor, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. ¡Wow! Ahora entiendes por qué el segundo templo, o sea, ya llevaban 2 templos. Y te digo, tengo una ventaja. Yo ya vivo en el siglo XXI. Y yo puedo ver ya la historia desde retrospectiva. Y te puedo decir que en el año 70, después de Cristo, ese templo de Herodes iba a ser también destruido. Porque algo sucede cuando no entendemos el propósito. Porque algo pasa cuando no entendemos a lo que fuimos llamados. Número 3. El templo fue construido ¿para qué? Para que se hablara la ley de Dios. Claro que sí. Mira qué increíble es este punto. Mira, yo sé que algunos ya, como dicen, ya me está cayendo el 20. El templo fue construido para que se hablara la ley de Dios. Mira lo que dice en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 9. Lo único que había, está describiendo el lugar santísimo. ¿Y sabes qué hay en el lugar santísimo? ¿Qué había en el tabernáculo de Moisés? ¿Qué había en el tabernáculo de David? ¿Y qué había en el templo de Salomón? Digo conmigo, el arca del pacto, el arca de la alianza, el arca que contenía dentro, mira lo que había ahí. Lo único que había dentro del arca eran, ¿qué eran? 2 tablas de piedra. ¿De quién? Que Moisés había colocado en ella, en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un ¿qué? Un pacto con los israelitas cuando partieron de la tierra de Egipto. ¡Wow! ¿Qué es lo que había en el arca? Di conmigo, la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? Los principios de Dios, los parámetros de Dios, como le quieres llamar en este sentido, las instrucciones de Dios, lo que Dios dice que viene. Por eso a mí me da una terrible tristeza, ¿verdad? Cuando en cualquiera que sea una congregación que dice ser cristiana, se hable de todo menos la palabra de Dios. O cuando la congregación quiera de todo menos la palabra de Dios. Porque ese nunca fue el propósito desde el origen. Mira, te traigo otra cita porque mira, ya estamos ahora sí hablando, estamos dando saltos. Me voy hasta Nehemías. Y tú sabes que Nehemías habla de la reconstrucción de ¿qué? De este templo. Que lo derribaron, ¿verdad? Babilonia vienen 3 contingentes, te resumo la historia: Zorobabel, Esdras, Nehemías. Cada uno con una tarea: reconstruir el templo, reconstruir el altar y reconstruir los muros. Y cuando Esdras, mira, atención aquí, porque aquí esto habla de qué es lo que pasa cuando por mucho tiempo el pueblo no había tenido contacto con la palabra. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues es un día sagrado delante del Señor, su Dios. Y aquí me encanta percibir esto. ¿Por qué estaban llorando? ¿Por qué estaban vamos a decirlo, con este sentimiento? Porque Esdras, como escriba, sacerdote, ¿sabes qué había traído? Nuevamente, la Torá, la ley de Dios. Dice, pues todo el pueblo, dilo fuerte conmigo, léelo conmigo, había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. ¡Wow! Como en el tiempo
que fue derribado, no había contacto con esto. Ahora que lo estaban volviendo a tener, ¿sí me doy a entender? ¿Qué estaba manifestando? ¡Wow! Las palabras de Dios son importantes. Las palabras de Dios son eternas. ¿De qué impacto? Número 1, entonces dijimos que el templo fue construido ¿para qué? Para presentar sacrificios. Número 2, el templo fue construido para que ser una casa de ¿qué? Número 3, el templo fue construido para hablar la ley, que se hablara la ley de Dios. Y número 4, fue construido para que el pueblo ¿qué? Adorara en unidad. Y así es, efectivamente. Mira, 2 versículos nuevamente traigo, uno en el tiempo y otro en retrospectiva para que lo vayas comprendiendo. Mira, el salmista, ¿por qué crees que el salmista escribió en el Salmo 122 acerca del templo? Dijo, me alegré cuando me dijeron, vayamos. ¿Y cuál era esa casa del Señor? ¿Cuál era esa casa del Señor? ¿Y por qué se alegró el salmista? Porque iban ¿a qué? Iban a adorar. ¡Wow! Porque el cuarto propósito por el cual se construyó el templo fue para ser un santuario ¿de qué? De adoración. Ahora, volvemos al sentido. Babilonia viene, derriba, tú conoces la historia, se lleva cautivos a varios. Y en el cautiverio, porque hay salmos, ¿sabías? Hay algunos salmos que se escriben desde el cautiverio en Babilonia. Y uno de esos salmos es el Salmo 42. Y mira lo que el salmista escribe desde que está exiliado, desde que está en otro lugar y está redactando, añorando lo que hacía. Se me destroza el corazón, dice el salmista. ¿Al qué? Al recordar cómo solían ser las cosas. Dice el salmista, yo caminaba entre la multitud. ¿De qué? ¿De qué? De adoradores, encabezada por una gran procesión hacia la casa de Dios. ¿Cuál era esa casa de Dios? Dilo fuerte. ¿El qué? ¿El qué? El templo, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Qué está diciendo el salmista? Este era nuestro modus vivendi, este era lo que hacíamos. Y como ahora no lo tenemos, se me destroza ¿qué? El corazón. Wow. Cuatro principales puntos que nos hablan del propósito por el cual se construyó el templo, porque Dios permitió. Porque mira, cuando Dios tiene la conversación, por así llamarlo, con Salomón, Dios es muy claro, les dice, a ver, yo soy el Dios del universo, estoy parafraseándolo, no necesito un lugar, ¿estás de acuerdo? No necesito, a ver, como que estoy solito y me siento medio distante, necesito así. Cuando olvidamos el propósito principal por el cual Dios nos ha llamado, familia, perdemos de vista cuáles son los principios. Ahora, en estos minutos te acabo de decir cuál era el propósito del templo. Y muchos pueden decir, ¿y eso a mí qué? ¿No? Si ya no estamos en los tiempos de Salomón. Pues aquí viene la segunda parte de este mensaje. Porque en la segunda parte el viejo explica precisamente que efectivamente sí, lo que te acabo de decir, Dios no tiene necesidad. De hecho, en el Nuevo Testamento, ¿sabes qué dice Pablo cuando está en el Areópago? Dios no habita en templos por hechos de manos de hombres. Y sabes, aquí está bien claro y tienes que comprender que todo lo que, claro, el concepto perfecto de la manera general, te lo voy a decir, claro que sí, el templo es una figura de Cristo. Pero ¿qué crees? Otra vez, di conmigo, el templo soy yo. Ahí está, donde partimos, por si lo olvidabas. Pablo dice, no se dan cuenta de que ustedes juntos, ¿qué dice?
son, dilo fuerte, son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive. Wow. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo. Wow, dilo fuerte. Pero ahí dice y ustedes, pero ya no vas a decir ustedes, vas a decir y yo. Dilo fuerte, y yo soy ese templo. Y cuando acabas de afirmar esa verdad, ¿qué crees? Entonces, a alguien ya le cayó el 20. Entonces esos principios que te acabo de describir, que se hacían en el templo, siguen vigentes. ¿Para quién? ¿Para quién? A eso me refería. Cuando alguien menosprecia el Antiguo Testamento pensando que no tiene nada que ver con él, te equivocas. Porque, ¿qué crees? El templo eres tú. Y ese propósito no se ha nulificado. Y los siguientes minutos es como voy a dar con las Escrituras que puedas comprender que esas verdades, esos 4 puntos siguen vigentes en tu vida. ¿Cuál era el primero en el templo? El primer propósito del templo era que fue construido para presentar ¿qué? ¡Wow! Número 1 ahora en ti. Di conmigo, mi propósito es ser un sacrificio vivo. ¡Wow! No, ya no te pedimos que traigas machos cabríos, palomas, ningún animal. Pero ¿sabes qué? Sí, Dios demanda de nosotros nuestra vida. Y que tu vida, porque el principio sigue, ¿eh? Pues hay mis obras de mi tiempo. Malaquías. Pues hay las obras de mis recursos, ¿no? ¿Qué crees? No es limosna. Te estoy diciendo algo que las Escrituras no digan, no. Ahora percibe todas las Escrituras que vas a ver ahora son en el nuevo pacto. Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, dice el apóstol Pablo, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes. Lo vas a leer fuerte conmigo. 1, 2, 3. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Wow, esa es la verdadera forma de adorar. ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor? Te iba a decir, mi querido discípulo de Cristo, pero te voy a decir así, mi querido templo. ¿Sí? ¿Estoy exagerando? Mi querido templo. Tu propósito sigue siendo el mismo. Sí, ya no en el templo físico, pero sigue siendo un sacrificio. Tú fuiste diseñado por Dios para darle sacrificio vivo, santo, agradable. Dice Pablo que es, la Reina Valera me dice que es nuestro culto racional. Número 2. El templo de Salomón, número 2, ¿te acuerdas que te dije que debía qué? Construido como una ¿qué? Casa de oración. ¿Y qué crees? Dilo fuerte. Perdón que te traiga, repite y repite, pero ¿qué otra manera que te lo lleves a casa y que esto no se convierta en un mensaje más? Que te lo lleves con toda la intención. Dilo fuerte. Mi propósito es ser una casa de oración. ¿Y qué es ese concepto de casa de oración? Pues que en tu vida sea una vida ¿de qué? De oración.
no solamente es cuando, yo pensé que orar era para cuando hay problemas, porque estamos acostumbrados, ¿verdad? Que cuando alguien tiene problemas, ahí sí ora, ¿verdad? Pues te tengo noticias, mira lo que el Señor Jesús nos dijo. De hecho nos dejó, no tengo el tiempo para desarrollarla toda, pero te invitaría a que leyeras toda esta parábola. Está en Lucas 18. Dice el Señor Jesús: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que los sábados a las 8 debían de orar. Les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que cuando tengan problemas y estén bien, como dicen, con el agua hasta el cuello, debían de orar. ¿Y por qué entonces a veces pensamos que oramos solo cuando tenemos problemas? Un autor de la historia de la iglesia dijo: si tú oras solo cuando tienes problemas, realmente tienes problemas. No. ¿Por qué? Porque, mi querido templo, fuiste diseñado para ser una casa de oración. El Señor Jesús les contó esta historia a sus discípulos. ¿Tú eres uno de sus discípulos también? Claro que sí. Para mostrarles. Y ahí voy a, como dicen, parar oreja, porque yo quiero que lo digas bien fuerte. Bien fuerte. A la 1, para mostrarles, a las 2 y a las 3, que dale un aplauso al Señor. Y la pregunta es: ¿y entonces? ¿Sabes cuál fue la razón por la cual Dios permitió a Babilonia que fuera derribar el templo? Porque el pueblo perdió el propósito del templo. Sí, este mensaje es un llamado a que entiendas tu propósito. Porque la historia bíblica nos habla claramente a aquellos que confunden su propósito, que pierden su propósito. Como a los que nos dedicamos a la literatura, a la distribución, mejor dicho, de la literatura en mi rubro cristiana, nos llaman libreros. ¿Sí sabías? Sí, como de madera. A veces me siento así, ¿no? Buenas tardes, librero. Soy un librero. Ok. Como librero, te voy a decir un dato. Después de la Biblia, hay un libro que a lo mejor yo sé que lo has escuchado. Ya después te hablo de mi opinión acerca de ese libro. Pero ha sido el libro más, después de la Biblia, en la categoría cristiana, ha sido el libro más vendido. Millones y millones de copias a lo largo del mundo, traducido a un montonal y tiene que ver con eso. ¿Y sabes por qué fue vendido? Porque tiene consigo el emblema del propósito. Ya saben a qué, algunos ya saben a qué me estoy refiriendo. No le voy a dar aquí para hacerle publicidad, ¿eh? ¿Y por qué? Yo me pregunté, ¿y por qué fue uno de los libros más vendidos? Y después, al ver este mensaje, encontré la respuesta. Porque la iglesia olvida su propósito. Porque el creyente olvida su propósito. Porque la iglesia confunde su propósito. Porque el creyente hace cosas que no están dentro de su propósito. Número 1, fuiste diseñado por Dios para ser un sacrificio vivo. Número 2, fuiste diseñado ¿para qué? Para ser una casa de oración. Termino, porque te di el inicio y te doy el final de la parábola de la viuda y el juez injusto. Y el Señor dice: si hasta él, y era un juez injusto, dice el Señor Jesús, dio un veredicto justo al final, y me encantan estas interrogantes, tú contéstalas. ¿Acaso no crees que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche?
¿Sabes cuál es el único problema? Que el pueblo al día de hoy no clama día y noche. Si ni siquiera vienen, me traicionó el subconsciente. Si ni siquiera vienen en la oración, ¿no? Olvidamos nuestro propósito. Perdemos de vista nuestro propósito. Confundimos nuestro propósito. Le asociamos a cosas. Mi querido templo, fuiste creado para ser una casa. 3. El número 3 en el templo de Salomón fue diseñado, su propósito fue para presentar, o mejor dicho, ¿para qué? Para hablar, para que se hablara. ¿Cierto o no? ¿Y qué se tenía que hablar? La palabra de Dios. ¿Qué había en el lugar santo, específicamente en el arca? ¿Te acuerdas? ¿Te lo dije? ¿Qué había? Las tablas de la instrucción. Mi querido templo, los principios no han cambiado. ¿Y sabes qué es lo que nos dice Pablo en particularmente dos iglesias, Colosenses y Primera de Tesalonicenses? Primero dice que el mensaje de Cristo, pregunta, ¿el mensaje de Cristo no es la palabra de Dios? Claro que sí. De hecho, en otras traducciones dicen que la palabra de Dios more en abundancia. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, dice Pablo, llene, ¿qué? Sus vidas. Familia, porque si llena tu vida, ¿qué vas a hablar? ¿Qué vas a hablar? Los chismes y lo que dice la televisión. ¿Qué pasa cuando hay una persona no hay palabra? Pues hay chismes y lo que dice la televisión. Y volvemos al punto. El problema es ese. Que como no nos llenamos de la palabra de Dios, entonces lo que abunda no es el mensaje de Cristo. Y eso lo podemos llevar de una manera significativa hasta llevarlo a un púlpito y darnos cuenta que lamentablemente en muchos púlpitos no está la palabra de Dios. Están otras cosas. Bueno, dice Pablo que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Me encanta. Enseñe y ¿qué? ¿Y qué? Aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da, canten himnos, salmos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque mi propósito es, ¿cómo una persona va a proclamar la palabra si no la conoce? ¿Cómo una persona va a poder hablar de la Biblia si no conoce la Biblia? Ahorita que te enseñé la imagen de la inteligencia artificial, me acordé de que hice hace varios años, cuando empezaba Facebook, di un mensaje que se llamaba así, discipulado en tiempos de Facebook. Después, ya hace como 4 años que estaba la pandemia con todo lo que da, hice un mensaje, iglesia en tiempos de pandemia. Bueno, al día de hoy estoy preparando un mensaje que se llama así, estudio bíblico en tiempos de inteligencia artificial. No te lo quieres perder. Familia, la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 2:13, por lo tanto, nunca dejemos de darle gracias a Dios de cuando recibieron su mensaje de parte nuestra. Ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Mira lo que dice Pablo. Tomaron lo que dijimos, ¿como qué? ¿Como qué? Como la misma palabra de Dios. ¿Por qué, familia? Porque mi querido templo, lo que rige tu vida no son ideas. Lo que rige tu vida, lo que te debes de alinear y sujetar, no son conceptualizaciones de hombres. Ahora, puede ser que cuando en tu vida no está la palabra de Dios, entonces sí te rijas a opiniones. Y a veces no es lo que está sucediendo. ¿Cuántas personas tienen una falsa idea de lo que son? Porque han tomado la idea de ¿quién? De hombres, de personas ajenas a lo que Dios dice de ellos. Seguimos. Tomaron como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, dice Pablo que lo es. Claro que sí. Y esta palabra que dice
sigue, ¿qué dice fuerte? Sigue actuando en ustedes. Wow, ¿tú lo crees? Entonces dale un aplauso fuerte al Señor, porque tu propósito es, así como en el templo, la palabra de Dios. Desde el templo se proclama. Tu vida debe de proclamar lo que de Dios viene. ¿Vamos bien? ¿Lo vamos comprendiendo? Y cuarto y último, ¿qué había en el templo? ¿Cuál fue el cuarto punto que te dije por el cual se construyó el templo de Salomón? Pues, ¿qué crees? Dilo fuerte, mi propósito. Dilo fuerte, mi propósito es ser un adorador. ¿Cambió en algo el principio del templo? Aquí todavía no. ¿Cambió en algo? No, ok. ¿Cambió en algo? No, porque esos son los principios. Por eso son principios, porque un principio no cambia. ¿Cambian los tiempos? Sí. ¿Cambian los usos y costumbres? Sí. ¿Cambian las personas? Sí. Pero Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y qué invita a qué es el templo? El Evangelio de Juan lo dijo de una manera magistral en el relato de Jesús con una mujer samaritana. Le dijo lo siguiente: pero se acerca el tiempo, y de hecho, dice el Señor Jesús, ya ha llegado, cuando los verdaderos que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre, dice el Señor Jesús, busca personas que la adoren de esa manera. Mi querido templo, hoy puedes estar tal vez como el pueblo de Israel, alejado de su propósito. ¿Cuántas cosas, y ahora sí por favor si me apoyan con el teclado, que al día de hoy estás tan cargado, tan ajeno? ¿Y sabes por qué? Porque no van con tu propósito. Yo quisiera decirte que a veces la principal razón por la cual las cosas, no estoy diciendo que esto sea una regla, pero te voy a decir algo. Yo me he dado cuenta que cuando yo empiezo a caminar conforme a algo contrario a mi propósito, te digo, las cosas no se dan. Porque atentamos contra el propósito. El propósito de un desarmador no es ponerlo de cortinero. Dicen, pero qué ingenio mexicano, ¿ah? Poner ahí, ¿cuántas cosas no hablan del ingenio mexicano? Que no son su uso, pero les queremos dar un uso. Te lo voy a decir ya como tal. Tu propósito en esta tierra no es venirte a ser famoso. Tu propósito en esta tierra no es para que fueras rico. Tu propósito de esta tierra ni siquiera es que estés tan cargado y afanado por tanto trabajo, que a lo mejor lo estás al día de hoy. Entonces, todo eso forma parte de lo que tenemos que hacer. No me descontextualices. Pero tu propósito sigue siendo este. Y cuando atentas a algo que no es tu propósito, las cosas no pueden salir bien. Y cuando te olvidas de tu propósito, las cosas no pueden salir bien. Y cuando eso llega, Dios tiene que usar una misma nación pagana
carnal, incircuncisa, que tipifica al mundo, para nuevamente mostrarte que fuiste diseñado para darle la gloria a Él. Mi querido templo, ponte de pie. Porque solo quiero orar para decirte que tienes, vamos a decirlo, dos opciones: o reconsiderar lo alejado que estás de tu propósito y volverte a Él, o número dos, hacer caso omiso y continuar en la inercia que hasta el día de hoy llegas. Aprendamos de la historia, aprendamos de lo que le sucedió a otros, aprendamos de los errores de otros, para que no caigamos en la misma trampa. Si le pasó al pueblo de Israel, la gran pregunta es: ¿se nos puede olvidar a la iglesia el día de hoy también? Claro que sí. Te voy a decirlo así: estos 4 verdades que tenía el punto no hablaban del templo en sí, hablaban de Dios. La misión, tía, te digo tantas cosas que a veces nos han hecho mal, esa es la verdad. Porque la vida cristiana no se trata de nosotros, se trata de Él. Porque la vida en Cristo Jesús no se trata de cuánto más yo voy a ser próspero, bendecido, edificado y restaurado. Se trata de cuánto me voy a parecer a la imagen de aquel que estoy siguiendo. Entonces, ¿qué de todo? Si yo voy a seguir trabajando, claro que vas a seguir trabajando. ¿Qué si soy empresario? Claro que vas a. ¿Qué si soy cualquier rubro? Todo eso, ¿sabes? Ni siquiera tampoco se trata de ti. ¿Sabes por qué Dios te ha permitido todo eso que ahora tienes? ¿Sabes por qué te ha abierto puertas donde ahora tú las tienes? ¿Sabes por qué te ha colocado y la influencia? Te lo tengo que decir: no te trates de adornar. No has sido tú, ha sido Dios. Y ¿sabes? Te lo ha dado todo eso. ¿Sabes por qué? Para que le des la gloria a Él. Y si eso se te olvida, oh, qué triste realidad. Porque entonces, con cuánta dedicación y con cuánto empeño Salomón y todo el pueblo recolectó material para construir, a Babilonia no le importó y fue hecho trizas, porque olvidaron el propósito, que ni siquiera era el templo en sí, era a Dios la gloria. Quisiera decirte que todo es lección aprendida, pero después se reconstruye la obra que Dios hace. Nehemías, Zorobabel, y todo eso, te lo puedo hablar en tipología hasta cierto punto. Es la obra que Dios hace por medio de su espíritu de regeneración de algo que está destruido. Y quisiera decirte que todo fue bien y verdad, pero la verdad es que otra vez ese templo, segundo templo, llamado el templo de Herodes, también cayó en olvidar su propósito. Y cuando Jesús vio el templo y dijo: ven este templo, ¡wow!, no quedará piedra sobre piedra. Porque cuando olvidas el propósito, Israel estaba cegada en su religiosidad, cegada en su costumbrismo, cegada en su tradición. Y en el año 70, Tito Vespasiano se metió, incendió, derribó, despegó las junturas que eran piedras preciosas que unían la unión de este templo que te presenté, el templo de Herodes, y literalmente no quedó piedra sobre piedra.
qué Dios dijo, no, creo que no he entendido. Un tercer templo. Yo sé que hablando escatológicamente es correcto. Pero ¿sabes qué? Ahora el Señor dijo, bueno, yo voy a habitar ya no en un templo físico. Voy a habitar en sus corazones. Tú eres el templo. Y los principios siguen intactos. Y la intención que Dios te llama a hacer sigue siendo vigente. La gran pregunta es, ¿lección aprendida?